Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y listos para sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y, por supuesto, mucho romance. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, las series turcas. Pero no cualquier serie, sino esas series turcas adictivas que te roban el corazón y te dejan con ganas de más. Esas que te hacen desvelarte hasta las tantas, que te hacen suspirar y que incluso te sacan alguna que otra lágrima. Sí, hoy nos vamos de viaje a Turquía para descubrir esos dramas que te tienen pegado a la pantalla desde el primer capítulo. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series y películas que sé que les van a encantar. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense una taza de té turco, acomódense en el sofá y dispónganse a descubrir estas joyas de la televisión turca. He elegido cuidadosamente una selección de series que considero imprescindibles, ya sea por sus tramas envolventes, sus personajes carismáticos o simplemente por esa magia especial que tienen las series turcas. Empecemos con una serie que, si no la has visto, tienes que verla ya. Se trata de Erkenci Kuş, también conocida como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es pura energía positiva. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que, de repente, se ve envuelta en el mundo de la publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado que le da un giro completo a su vida. La química entre los protagonistas es increíble. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una conexión en pantalla que te hará suspirar a cada segundo. Prepárense para reír a carcajadas, para emocionarse con sus momentos más íntimos y, sobre todo, para creer en el amor verdadero. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son absolutamente espectaculares. Si buscan una serie ligera, divertida y que te deje con una sonrisa en la cara, Erkenci Kuş es la opción perfecta. Ahora profundicemos un poco más en lo que hace a Erkenci Kuş tan irresistible. Sanem, interpretada maravillosamente por Demet Özdemir, es un personaje con el que es fácil identificarse. Su torpeza, su optimismo y su deseo de vivir aventuras la convierten en un personaje entrañable desde el primer momento. Por otro lado, Can Yaman encarna a la perfección al hombre ideal, guapo, exitoso, pero con un lado vulnerable que lo hace aún más atractivo. La dinámica entre ellos es lo que realmente hace brillar la serie. Sus encuentros son explosivos, llenos de tensión y humor, y te dejan deseando ver más. La serie no solo se centra en el romance, sino que también explora temas como la familia, la amistad y la importancia de perseguir tus sueños. Los personajes secundarios como los padres de Sanem, sus amigos del barrio y los compañeros de trabajo de Can, añaden aún más color y diversión a la historia. La serie también es una delicia visual. Los paisajes de Estambul, desde las calles estrechas del barrio de Sanem hasta las oficinas modernas de la agencia de publicidad, están filmados con un ojo para el detalle que te transporta a la ciudad. La música es otro punto fuerte de la serie. Las canciones son pegadizas y emotivas, y ayudan a crear el ambiente perfecto para cada escena. Si estás buscando una serie que te haga sentir bien, que te haga reír y que te haga creer en el amor, Erkenci Kuş es una apuesta segura. La siguiente en mi lista es una serie que combina romance, drama y un toque de misterio. Estoy hablando de Kara Sevda, o Amor Eterno. Uf. Esta serie es un torbellino de emociones. La trama se centra en Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, las circunstancias de la vida y las presiones familiares los obligan a separarse, dejando tras de sí un dolor profundo y un amor que parece imposible. Años después el destino los vuelve a unir, pero las cosas han cambiado drásticamente. Kemal se ha convertido en un hombre poderoso y Nihan está casada con otro hombre. La tensión es palpable. Kara Sevda es una serie que te engancha desde el principio gracias a sus giros inesperados, sus personajes complejos y una historia de amor que te llegará al alma. Burak Özçivit y Neslihan Atagul ofrecen unas actuaciones impresionantes, transmitiendo toda la pasión y el sufrimiento de sus personajes. Prepárense para llorar a moco tendido, porque esta serie es una montaña rusa de emociones. Pero créanme, vale la pena cada lágrima. Kara Sevda es mucho más que un simple romance. Es una exploración profunda de las diferencias sociales, las ambiciones personales y las consecuencias de las decisiones que tomamos.
Kemal, interpretado con una intensidad impresionante por Burak Özçivit, es un hombre íntegro y trabajador que lucha por superar las barreras que le impone su origen humilde. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul con una vulnerabilidad conmovedora, es una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que anhela la libertad y el amor verdadero. La química entre ellos es innegable y su amor prohibido es el motor de la serie. Pero Karasevda también tiene un villano memorable en Emir Kozkolu, el esposo de Nihan, interpretado por Kaan Urgankolu. Emir es un hombre poderoso, manipulador y obsesionado con Nihan, que hará todo lo posible para mantenerla a su lado. Su rivalidad con Kemal es uno de los puntos fuertes de la serie. La serie también destaca por su cinematografía. Las imágenes son hermosas y evocadoras, y ayudan a crear la atmósfera melancólica y dramática que caracteriza a la serie. La banda sonora es igualmente impresionante, con canciones que te llegan al corazón y que te hacen sentir la angustia y el dolor de los personajes. Si estás buscando una serie que te haga pensar, sentir y llorar, Karasevda es una excelente opción. Ahora pasemos a una serie que ha arrasado en todo el mundo y que se ha convertido en un verdadero fenómeno, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica muy fresca y divertida que te robará el corazón. La historia gira en torno a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el jefe guapo, rico y un poco arrogante que por supuesto se enamora de ella. El enredo está servido. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hace reír a carcajadas con sus situaciones cómicas, pero también te emociona con los momentos más románticos. Hande Erçel y Burak Deniz tienen una química explosiva que hace que la serie sea aún más adictiva. Si buscas una serie para desconectar, reír y enamorarte, Aşk Laftan Anlamaz es la elección perfecta. Además, el vestuario de la serie es absolutamente espectacular, así que prepárense para inspirarse con los looks de Hayat. La premisa de Aşk Laftan Anlamaz puede parecer un cliché, pero la serie logra darle un giro fresco y divertido gracias a sus personajes carismáticos y su ritmo ágil. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven ingeniosa, trabajadora y con un gran sentido del humor. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre exitoso, pero también solitario y con una coraza que esconde su vulnerabilidad. La serie explora cómo estos dos personajes tan diferentes se enamoran a pesar de sus diferencias y de las mentiras que los separan. La serie también destaca por su humor. Las situaciones cómicas son ingeniosas y bien ejecutadas, y te hacen reír a carcajadas. Los personajes secundarios como las amigas de Hayat y los empleados de la empresa de Murat, añaden aún más diversión a la historia. Además del romance y el humor, Aşk Laftan Anlamaz también aborda temas como la ambición, la lealtad y la importancia de ser honesto contigo mismo. La serie también es una ventana al mundo de la moda turca. Los diseños de ropa son espectaculares y te hacen desear tener el armario de Hayat. Si estás buscando una serie que te haga sentir feliz, que te haga reír y que te inspire a perseguir tus sueños, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. Cambiando un poco de género pero manteniéndonos en el terreno del romance, les quiero recomendar Medcezir. Esta serie es un remake turco de la famosa serie estadounidense DOC, pero con un toque turco que la hace aún más especial. La historia se centra en Yaman, un joven problemático que viene de un barrio humilde y que, gracias a la ayuda de un abogado, se ve inmerso en el mundo de la alta sociedad de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica rica y popular que le cambiará la vida. Medcezir es una serie que te atrapa desde el principio gracias a su trama interesante, sus personajes bien desarrollados y su banda sonora increíble. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya ofrecen unas actuaciones muy convincentes, transmitiendo toda la complejidad de sus personajes. Si te gustó DOC o si simplemente buscas una serie con una historia de amor intensa y un trasfondo social, Medcezir es una opción que no te puedes perder. Medcezir toma la premisa básica de DOC y la adapta a la realidad turca, explorando temas como la desigualdad social, la corrupción y las tensiones entre la tradición y la modernidad. Yaman, interpretado por Aatay Ulusoy, es un joven con un pasado difícil que lucha por encontrar su lugar en un mundo que le es ajeno. Mira, interpretada por Serine Sarkaya, es una chica privilegiada que sufre por sus propios problemas y que encuentra en Yaman a alguien que la entiende de verdad. La serie explora cómo estos dos personajes tan diferentes se enamoran a pesar de las barreras sociales y de los obstáculos que les pone la vida. Medcezir también destaca por su banda sonora.
Las canciones son emotivas y ayudan a crear el ambiente perfecto para cada escena. La serie también es una ventana a la vida de la alta sociedad turca. Las fiestas, las casas lujosas y los coches caros son parte del paisaje de la serie. Si te gustó DOC o si estás buscando una serie con una historia de amor intensa y un trasfondo social, Medcezir es una excelente opción. La serie también cuenta con un elenco secundario muy talentoso, que añade aún más profundidad y complejidad a la historia. Y por último, pero no menos importante, les quiero hablar de Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie es un drama romántico muy intenso y oscuro que te dejará sin aliento. La historia gira en torno a Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado. Imagínense la situación. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Siyabe Yazask es una serie que te mantiene en tensión constante gracias a su trama llena de intriga, sus personajes complejos y su atmósfera oscura y misteriosa. Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol ofrecen unas actuaciones espectaculares, transmitiendo toda la pasión y el dolor de sus personajes. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y reflexionar, Siyabe Yazask es una opción que te recomiendo encarecidamente. Pero ojo, esta serie no es para corazones sensibles, porque tiene escenas bastante fuertes. Siyabe Yazask es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la línea entre el bien y el mal se difumina. Asl, interpretada por Birce Akalay, es una mujer fuerte y decidida que lucha por mantener sus ideales en un entorno hostil. Ferhat, interpretado por Ibrahim Çelikkol, es un hombre atormentado por su pasado que busca la redención a través del amor. La serie explora cómo estos dos personajes tan diferentes se enamoran a pesar de sus diferencias y de los secretos que los separan. La serie también destaca por su atmósfera oscura y misteriosa. Las imágenes son sombrías y evocadoras, y ayudan a crear el ambiente de tensión y peligro que caracteriza a la serie. La banda sonora es igualmente impresionante, con canciones que te llegan al corazón y que te hacen sentir la angustia y el dolor de los personajes. Si estás buscando una serie que te haga pensar, sentir y reflexionar, Siyabe Yazask es una excelente opción. La serie también aborda temas como la violencia, la justicia y la moralidad, y te invita a cuestionar tus propias creencias. Y hasta aquí mi selección de series turcas adictivas que te robarán el corazón. Espero que les haya gustado y que hayan tomado nota de alguna serie para ver. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca. Hay muchísimas más series esperando a ser descubiertas. En resumen, hoy hemos hablado de 5 series turcas que considero imprescindibles: Erkencikus, una comedia romántica llena de energía positiva; Karasevda, un drama romántico con giros inesperados; Aşk-Laftan Anlamaz, una comedia romántica fresca y divertida; Medcezir, un remake turco de DOC con una historia de amor intensa; y Siyabe Yazask, un drama romántico oscuro y misterioso. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y adictiva. Así que si eres amante de las series turcas, o si simplemente quieres descubrir algo nuevo, te animo a que les des una oportunidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les llama más la atención, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir. Me encanta leer sus comentarios y saber que les gusta. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.